Desde luego, estamos hablando, Antonio, de cosas de nuestro pasado histórico que no sé yo si estamos todos los sellineros un poquito puestos al día, ¿no? Cuando paseamos por una calle, vemos un busto, ¿sabemos de quién es? Claro, ¿No lo sabemos? Eso contribuye. Yo creo que hasta los nombres, el nomenclátor de las calles, contribuye al conocimiento de una forma sencilla de la historia de nuestros pueblos, de nuestras gentes. ¿Por qué la calle del Plantonal? ¿Por qué la calle del Arrastradero? ¿Por qué la calle Feria? ¿Por qué la calle en fin, ¿por qué el nombre de fulano? ¿Por qué el nombre de Mengano? ¿Quién fue este señor? Eso contribuye a que alguien, como a mí me ocurrió en una ocasión, dije, voy a dedicarme a ver qué pasa con las calles de Illín o la gente de Illín. Que Antonio Moreno también tiene una calle en Illín. Eso ya en la próxima edición me tendré que poner yo. Sí, Antonio Moreno tiene también una cronista... No haré yo eso, no. No, Antonio, pero es cierto que existe esa calle. Sí la tengo, pero yo me estoy refiriendo a gente que haya hecho cosas más relevantes, que estén más olvidados, que estén más ignorados, pero lo mío es reciente. A mí me conoce la gente y me ve todos los días y no hace falta que me tenga que hacer ninguna dedicación especial. Mira, con que me digan buenos días y hola, Antonio. Que entre otras... Bueno, eso está bien, es un gesto bueno, que sería un desaire en aceptarlo, pero que bien, que queda ahí. Pero para la gente que estamos viviendo, que no nos hace falta ese tipo de homenajes. Como que siempre. Lo veamos nosotros muchas veces puesto roto. Como siempre, Antonio Moreno. Y como veis con frecuencia no pasa nada. Bueno, pues ya está, yo creo que... Hemos hablado de numerosas cuestiones, bueno, pues pendiente algún que otro viaje a Madrid, porque sí que hay que seguir trabajando, ¿no? Porque, como decíamos, no es fácil conseguir toda esa información y todos esos documentos. Y conseguirlo en directo, bueno, si hay ocasión de conseguir tanto del museo, o sea, lo del mosaico, como conseguir también la escultura, que se haya expuesta al público, pues también lo podemos hacer. Pues esperemos que todo eso se consiga, aunque ya decimos que no es fácil, pero bueno, algunas de esas cosas como son las imágenes del nodo, pues ahí están, las han podido disfrutar todos nuestros telespectadores en el día de hoy. Pues sí. Por lo tanto, agradecemos a Antonio Moreno también pues su dedicación y nos atrevemos a decir que en nombre de los sellineros que nos están viendo les damos las gracias porque, bueno... No las merezco, pero bueno, vale, muy bien acogidas. Y bueno, pues hablar de José Zamorano, de Tomás Preciado, de General Casola, ese mosaico romano que está en Madrid. Y que vamos a tener vía libre para poderlo reproducir. Desde luego. Seguramente porque tenemos allí a una amiga y una chica que ya presentó aquí un acto de Semana Santa, compañera mía del instituto, fundadora del instituto conmigo, compañera en las investigaciones históricas, y además, pues que ahora mismo está ni más ni menos que siendo la máxima autoridad en esta institución nacional como es el Museo Arqueológico Nacional. Es decir, la tenemos de jefa, la tenemos de directora nacional. No hemos hablado de ella, que es Rubí Sanz. Rubí Sanz, digamos. Y esta persona pues no va a tener inconveniente en darnos, si esta es con la finalidad con la que lo vamos a pedir, con lo que vamos a hacer uso vamos a hacer de esto, no creo que tenga ningún inconveniente en que nos deje firmar allí este tipo de objetos, claro. Pues Antonio Moreno, gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros también, por haberme bueno, a ver llamado. si podemos viajar hasta Madrid para sí, poder cuando se solventen los problemas, ¿no? que hay ahora mismo en la sala esta de los romanos, que está ahora mismo recogido, un par de meses, yo creo que podremos hacer un viaje muy positivo a Madrid para traernos lo que podamos en imágenes de todo lo que se refiere allí. Que hay mucho en Madrid, ¿no? Sí. Hemos hablado poquito. Hay mucho, pero hay mucho, ¿no? Ya daremos pie, sí. Estamos en otro hallazgo por ahí posible que también puede ser que sea novedoso para allí. Bueno, denos una pista. Una pista, pues una pista es una, ya lo dije en una ocasión, me parece en octubre cuando me entrevistaron en Otra Mirada, que había una escultora de Illín, la única que hemos tenido, alumna precisamente de Mariano Benlliure, en este estudio que aquí vemos en esta foto, está haciendo una virgen con un tratamiento totalmente sui generis. Es una mujer muy religiosa. Y hace una virgen que llama la atención poderosísimamente, de tal manera que en el Casón del Buen Retiro de Madrid se hace una exposición de arte sacro y esta mujer obtiene una crítica algo soberbia de los especialistas de arte sacro, donde acaba la escultura, o sea, acaba la exposición y ya no se sabe la procedencia de esta imagen. Naturalmente que no tuvo que estropearse, ni nadie la robaría, ni nadie la destruiría, porque estamos hablando del año 44 cuando esto se hace. Y entonces yo tengo que ir a la Biblioteca Nacional, coger la revista que entonces era donde se hacía eco este tipo de noticias y buscarle, pues digamos, el paradero, porque esta mujer ha muerto ya, hace ya 5 años que murió, me lo dijo ella, que no sabía dónde lo tenía, tengo cartas hermosísimas de ella, y es hija de un gran sabio de Illín, y entonces lo que intento es que si existe,
Si hay posibilidad de traérsela en vivo y en directo aquí, traérsela. Y si no, pues traérsela también en réplica. Pero al menos que coste, porque es una pieza religiosa que, aunque no sea procesional, sí que puede estar integrada dentro del patrimonio religioso de nuestro pueblo en cualquiera de los templos que tenemos. Desde luego, pues recuerdo yo haber echado un vistazo a algún libro de Antonio Moreno, haber visto esa escultora y esa imagen. Ha sido publicada. Que es... Confírmame si efectivamente tiene ese carácter tan atípico, podríamos decir. Y además algo hecho por una mujer refleja que refleja mucho lo que es ella. Es una mujer especialísima. Desde luego. Algo especial. Bueno, Antonio, exquisita. ¿Proyectos? Proyectos, bueno, hay muchos, pero es que tenemos tiempo de decir alguna cosita más. Bueno, muy breve. Muy breve. Hay un libro que yo me gustaría que alguien lo lanzó como, vamos a ver, como invitación a que la gente que esté inquieta por algún tema allí, y en este caso por el tema lingüístico, que me cabe que hay personas que las hay, donde las hay y con capacidad para hacerlo, que sepan que hay un libro que podría llamarse El vocabulario de Yin, donde hay palabras que las gentes las han conservado en la memoria, sobre todo la gente mayor, que se nos está yendo a la gente mayor, que eso se pierde y eso forma parte de nuestro patrimonio lingüístico, parte de nuestro patrimonio cultural, parte de nuestras señas de identidad. Hay palabras ahí, como alumbra y atiuste, por ejemplo, que son las más comunes, pero está, por ejemplo, fanfosquero, efalijao, pesambre en vez de pesadumbre, zaramingo, espindargo, sopaigón, arrapiezo, zurcacho, sorchante, periñán, cacarica, camaranchón, esquife, andergue, espendolá, arripárpalo, chabanco, pergenio, rimero. Todo eso de aquí de Yin. Esas palabras son totalmente ellineras. Yo tengo que contrastarlas con el diccionario de la Real Academia de la Lengua a ver si lo mismo que aquí tiene, el sentido que aquí tienen, es el mismo que tiene en la Real Academia, en cuyo caso hay que eliminarlas, porque ya no son de Yin. Pero aquellas que estén en el diccionario y que el diccionario las defina de una manera y aquí se apliquen en otro modo de vida, ya son susceptibles de encajarlas e incorporarlas dentro de nuestro vocabulario popular de Yin. Ese podría ser el título de una buena publicación. Invito a la gente que en esta materia esté versada a que el material lo tiene ya el Museo Comarcal de Yin, en donde yo tengo depositado todo mi legado de documentos, y ahí tienen ya la materia prima. Pero Antonio no lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer. No. Me gustaría verlo, pero yo no lo voy a hacer.